Buenas tardes. Voy a sacar el sol del costado de la cara en contra de mi voluntad porque es una cosa muy bonita. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver ahí. Un poquito más. Es como un dolor del alma, ¿no? Porque se me ve mucho peor, pero es el solcito que hay. Es el solcito. Son las 2 horas de sol que tenemos en invierno, de 12:30 a 2:30. Y ta. El solcito ese que hace como... Sí, sí, te encontrás un lugarcito sin viento. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola, José Todo Pedro. bien, Alejo. Hola ¿Cómo te a fue con la todos. vacuna? Ah, bien, 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 bien. O sea, juré que ¿Viste? iba a llegar y no llegué jamás. O sea, terminé llegando a casa a -20, 3 -20, 2:35. Pasa que incluso dije, voy en Chiva y hago más rápido. Pero claro, no había un lugar muy eficiente para dejarla, no quería dejarla en la calle, la terminé dejando en el Tres Cruces. Tenían la médica uruguaya, me habían agendado. La terminé dejando en el Tres Cruces. Fui, después te hacen quedarse 15 minutos. No me quedé 15 minutos, me quedé 5 minutos porque me sentía bastante bien. Pero no, pero entre que llegué, tuve el ascensor, eran tipo 2:33, entre que conectaba todo, no tenía chance. No tenía chance. Pero estamos acá. ¿Qué hacemos? Miren, podemos o hacer una clase extra o meterle cartucho y hacer tipo 3 o 4 clases medio intensas con tipo un 30% de regalo. Como quieran. O sea, serían como 3 clases que hacemos como 50.000, paramos 10 minutos, 50.000 más. O hacemos una clase extra. ¿Qué prefieren? Uno para clase extra, cero para no clase extra porque no tengo tiempo, pero clases intensas. Algo intermedio no hay. Eh, ¿Cuándo podría ser la clase extra? Bueno, le voy a preguntar a ustedes. Bueno, hay una estúpida mayoría de unos. O sea, estúpida por lo gigante. Ruber dice sábado, viernes. Les respondo yo. Por El de ejemplo, mañana me queda bien. viernes a las 2, para poner el mismo horario. Vamos a intentar ahí. Si no, ahora les doy 3 opciones. Ahí va, les puedo dar 3 opciones. Eh, Déjenme pensar. Eh, Bueno, parece que muchos tan, dijeron que tan, les tan, queda tan, bien el tan, tan. viernes a las Sí, 2. bueno, está muchos, pero muchos 7 personas en Bueno, 33, yo me sumo. 31. Esperen, todo el mundo quiere viernes. Está viernes, creo que no habría problema. Déjame pensar. Eh, Podemos hacerla sobre el final de la mañana, como 11 a.m., o a las 2 o a las 6. Entonces, 0, o sea, seguro de esto hay una forma de hacerlo. 0 por 11 a.m., 1 por 14 por 14 horas y 2 por 18 horas. Es un momento de votar. La persona que vote 2 veces, se le cancela su voto. Se le cancela y le resto 3 a la tribu que vota eso. Alejo, hay una opción para hacer encuestas, sí, seguro. ¿Querés enseñarme? Si me enseñás, yo la armo. Me siento todo un streamer, soy un streamer, ¿eh? Yo no tengo idea cómo hacerlo, pero tal vez alguno sabe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a More. Siempre están los 3 puntitos, todo. No, breakout rooms, live transcript, tutú. Y si quiero ir en vivo, en Facebook, o en Workplace by Facebook, o en YouTube, o en Custom Live Streaming Service. No, ninguna de esas quiero.
No tengo idea. Ah, hay un botón gigante que dice Pulse, o sea, enorme, ni siquiera está en More. Hay un botón específico. Me muero, a ver. No le gusta que esté desde la compu y la tablet. A ver si lo puedo hacer desde acá. ¿Por qué no le gustó eso? Me dice, estás desde otro device, que es verdad. Pero, ¿y qué me importa? Ya sé. Problema mío. Vamos a intentar una vez más. Your polling session is inactive. ¿A alguien alguna vez lo hizo? Bueno, voy a mirar el chat. Sigan votando el chat de mientras voten en el chat. ¿Prometo aprenderlo? No sé si prometo aprenderlo. Si lo necesito para algo, prometo aprenderlo. Que alguien avise en el grupo de web. Sí, gente, importante. Están las evaluaciones docentes subidas en el EVA. ¿Lo vieron? Llenenlas, por favor. Es insumo para nosotros. Y principalmente, lo que más nos interesa, o por lo menos hablo por mí, pero creo que es un sentimiento generalizado, es esta parte de, ¿desea agregar algo más? ¿No? Como, hace esto bien, más o menos, pero el deseo agregar algo más es como lo más importante. Esta noción de sí, me cabe esto, no me cabe esto, necesitaría más. O sea, ese es el input que por lo general tiene valor. ¿Se entiende? O sea, uno va a Google Reviews y uno pone una cantidad de estrellitas. Pero después dice, bueno, esto está bueno, vayan si quieren esto, no vayan si les gusta esto. Bueno, ese es el tipo de input que más nos sirve. Yo la lleno al final, me ha pasado de poner algo re lindo y después me traicionan. Ah, ok. Pero ¿qué es que te traicionaron? Tipo, ¿pasó como en la clase o fue porque te fue mal y te sentiste traicionada? O no, capaz que fue una traición posta, así como que la calidad de la docencia disminuyó drásticamente. Ya estamos en un programa de radio, gente. Yo ya me siento, ya está, en un programa de radio. Bueno, voy al chat. Intento contar los ceros y los unos. A la gente veo que no les gusta la tarde. Veo que no les gusta la tarde. No, creo que 0 votos para las 6 de la tarde. Entonces, todo el mundo quiere viernes, a las 12 hacemos. Además, creo que dijo Ruber que justo el viernes 8:30 hay una clase de práctico de Brian. Ah, Entonces no ok, está ok. bueno que coincidan en lo posible las clases. Acá, me sirve tú. Acá empiezo a decir que voten. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Después hay una pared de unos, como de 8 unos. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Bueno, ganó el 1, gente. Ganó el 1, viernes 14 horas. Hacemos la clase de recovery class. ¿Qué más? Esperen, ¿contó? Me quedé con la intriga. Después a fin de semestre no es tan bueno. Ay, o sea, no era peer pressure, pero realmente me quedé con la intriga de ¿qué pasó? Bien, seguimos hablando de diferenciabilidad, entonces, si les parece bien. ¿Tienen ganas de comentar algo? ¿Algo les viene complicando mucho? ¿Les gustaría que de acá lo que queda del semestre me enfoque en algo particular? Espacio abierto. La. Nada, no estoy recibiendo nada de nada. Nada de nada. Tenemos una pregunta de Ruber. ¿Va a ser difícil el desarrollo? Es una pregunta un poco naif, ¿no? Voy a ir compartiendo pantalla. Y cuento por qué me parece que es una pregunta un poquito naif. Inocente. Porque ¿qué? Que sea difícil el desarrollo. O sea, voy a decir algo que es es un lugar bien común, que es, bueno, depende de cuánto hayas estudiado, la. Pero piensen que nunca es nuestra intención hacer un desarrollo difícil y nunca es nuestra intención hacer un desarrollo fácil. La gracia es que sea medianamente balanceado. Y la gracia es que tenga partes
algo que procuramos hacer es que las evaluaciones tengan partes de diferentes dificultades. ¿Sí? Es decir, si uno hace una evaluación toda uniforme, donde todo es medianamente difícil, pues entonces es bien difícil de poder discernir, ¿se entiende lo que digo? Un ejercicio es bueno cuando permite discernir. Cuando permite discernir. Lo que quiero decir es que si uno hace un chirunflo así, de dificultad, entonces tiene dos tipos de personas: las personas que no pueden hacer ninguno de esos ejercicios y las personas que pueden hacer todos, o casi todos, o casi ninguno. Entonces no es muy útil. Entonces siempre procuramos poner cosas que sean más accesibles y cosas que sean más difíciles. No sabía que había desarrollo. Sí, hay desarrollo, sí. Hay desarrollo y va a valer como por lo menos la mitad del parcial, una cosa así. Por lo menos, creo que Marco lo publicó igual, ¿no? Todo el formato. Pero vamos a tener, Lo ahí está, publicó, sí, 36 hace puntos, poco. dice Manuel. 36 puntos. Está, ya lo publicó, entonces sí, mira, son 36 puntos de desarrollo, son, si no mal recuerdo, 18 de múltiple opción y 6 puntos de verdadero falso. Tienen ahí un verdadero falso. La idea es que piensen siempre que el puntaje está más o menos pensado para el tiempo que les lleva y la dificultad del ejercicio. Entonces van a tener 6 puntos de verdadero o falso, que la idea es que sean cosas que les llevan 5 minutos cada una, y si no les sale, pues sigan adelante. 3 múltiples opciones de 6 puntos cada uno, y 2 ejercicios de desarrollo de 18 puntos cada unix. A mí me complica Sarasa. Bueno, ahí vamos a hacer esas cosas. Bueno, sin más preámbulos, para no hablar toda la tarde, sin arrancar, voy a arrancar, ¿les parece bien? Entonces, déjenme retomar lo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? O sea, hablamos de la definición de diferenciabilidad, probamos, no voy a escribir todo el teorema que probamos de nuevo, pero ¿se acuerdan que diferenciabilidad implica todo lo demás? A saber, continuidad, existencia de derivadas parciales y existencia de derivadas direccionales, y además que las derivadas direccionales son las combinaciones lineales de las derivadas parciales. Que era exactamente lo que quería Marcela. ¿Qué quiero decir? Que si derivo respecto al 1, 3, entonces es la derivada parcial respecto a x más 3 veces la derivada parcial respecto a y. Eso es todo cuando es diferenciable. Entonces, lo último que concluimos, ¿se acuerdan? Clase pasada, entonces. O sea, concluimos esta cosa gigante. Si una función f de Rn en R es diferenciable en A, entonces hay un solo candidato para el diferencial. Recuerden, el diferencial es la aproximación lineal. Es la transformación lineal que aproxima la función en el punto. Es la transformación lineal tal que el error es menor que la norma. Es chiquito. Entonces, voy. Si una función es diferenciable en A y sus derivadas parciales son f sub x1, f sub x2, f sub xn, si en vez de ponerle fx, fy, fz, les puse así porque son n coordenadas. Entonces, necesariamente, ¿saben que me parece que tengo el lapicito que tiene una muesquita en la punta y me hace lo que quiere? O sea, yo lo apoyo en un lugar de la pantalla. ¿Ven esos saltos que están pegando las letras? Es porque está escribiendo donde se le canta. Es un dolor de cabeza. Imagínense agarrar un lápiz y apoyarlo sobre el cuaderno y que aparezca una raya 2 milímetros corrida de donde están. Entonces, necesariamente el diferencial en el punto A, en A, que se escribe de f sub A, y recuerden que es una transformación lineal que va de Rn en R,
vale diferencial en A aplicado al vector B. Y acá les digo lo que vale. La respuesta era derivada parcial respecto a x1 por lo que avanzo en la primera coordenada, más derivada parcial respecto al segundo vector por lo que avanzo en la segunda coordenada, más derivada parcial respecto al último vector, respecto a la última coordenada, perdón, por lo que avanzo en la última coordenada. Y esto es igual a el producto interno entre el gradiente de f, aplicado en A si quieren, contra el vector B. Quiero 1 si esto está claro. No duden en poner 0 si no está claro. Repito, si una función es diferenciable, el único candidato, el único candidato no, el diferencial es esa cosa. Y para chequear si una función es diferenciable, ese es nuestro candidato. Gente, solo tengo un 1 en el chat. ¿Les demás no? ¿No entienden esto? O sea, no es que me preocupa que no lo entienden. Quiero saberlo. Sí me importa, pero no me hace mal que no lo entiendan. Procesenlo tranquiles. No me hace mal, quiero saber si lo tengo que repetir. Yo prefiero ir tranquilo y hablarle a gente que ir rápido y no hablarle a nadie. Porque, ¿qué? Si mi objetivo es que entiendan, no es... le estoy hablando a ustedes, ¿entienden lo que digo? Yo no vine a mostrarles que sé más o menos de lo que hablo. Vengo a intentar que esto les parezca obvio. Para que les parezca obvio, les tengo que explicar la cantidad de veces que ustedes me digan. Es misterio. ¿Qué información acerca del gráfico me da gradiente? Amo esa pregunta. O sea, es como, parece que tuviera, tipo, comprado un alfajor Marley en la cantina antes de entrar a clase. Porque me está tirando tremendo centro. Tremendo centro. O sea, solo se usa si existen las derivadas parciales, ¿no? Ruber, si es diferenciable, siempre existen las derivadas parciales. Si no existen, no es diferenciable. Por eso, mira, por eso arranqué con esto. Si una función es diferenciable, pues entonces, Disculpe, profe, recién llego. Sí, solo hicimos esto. ¿Sí? Tranqui, panqui. Bueno, los demás, tengo 7 unos. No me interesa llevar una clase de 33 con 7 feedbacks. Me interesa unos o ceros. Capaz podría poner un ejemplo. Bien, a eso voy. Entonces, genial. Entiendo que los ejemplos ilustran y ayudan un montón a traer las cosas a tierra. Entonces, bien, primero voy a poner esa pregunta, que le voy a poner con nombre a menos que te pongas... ¿Ves un vector genérico? Sí. ¿Ves la dirección respecto a la cual te estás moviendo, Anthony? ¿Ves hacia dónde me desplazo? Y aplicar el diferencial en B es cómo varía la función. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Qué información acerca del gráfico? Gustavo, voy a poner acá. Gustavo. La. ¿Qué información? ¿Qué es lo que hace la derivada parcial con los B sub I? Los multiplica, son números, recuerden, la derivada parcial. Acá yo hice un poquito de abuso de notación, que puse f de x1 cuando es f derivado de x1 evaluado en A. Recuerden, si esto es, esto que está acá, en realidad es un número que es f derivado en xn evaluado en el punto A. ¿Sí? Eso da un número, porque es la derivada de R en R. ¿Qué información me da respecto al gráfico? ¿No? Y la información que me da respecto al gráfico es... La información que me da con respecto al gráfico
es la inclinación del plano tangente. Y ahora voy. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a ir a el ejemplo que es x cuadrado más y cuadrado. El ejemplo del curso es esencialmente f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahora lo hemos visto ya como 3 veces y lo vamos a ver como 5 veces más para estudiarle distintas cosas. Que es tremendamente diferenciable, ¿sí? Pero ahora incluso vamos a hacer las cuentas, así que no os preocupéis. ¿Sí? Recuerden que tenemos esto, sí, que es como la copita. ¿Aquí? ¿Y qué es lo que quiero hacer acá? Ah, bueno, miren, vamos a hacer el plano tangente, o sea, voy a hallar el diferencial en 2 puntos. Lo voy a hallar en el 1, 2, el 1, 2 que está por acá. No, no me gustó, va de nuevo. 1, 2, 0. Y lo hago chocarse contra el gráfico. Se chocó. ¿Ah? Está como del lado de atrás, ¿se dan cuenta? Y ahí voy a tener un planito tangente, que lo voy a dibujar. Más o menos así. ¿Lo ven? Ahí está como el planito tangenteando a la parábola. Y también vamos a hacer, ¿por qué no?, el diferencial en el 0, 0. En el 0, 0 no tengo que subir a la función porque ya estoy ahí en altura 0. Y el plano tangente, ¿se acuerdan que ya lo habíamos comentado? En este punto es horizontal. Y es una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde este punto de aquí es el 0, 0, 0. Entonces vamos a hacer las cuentas. En 0, 0. Bueno, recuerden que esto es muy fácil. El gradiente de f, es una función que va de R2 en R2 en este caso, ¿verdad? Porque es esto. Es f sub x en xy, f sub y en xy. Y esto es igual a, primero derivar en x, me queda 2x, y después derivar en y, 2y. Genial, entonces, quiero que alguien me pare en este momento si me soltó. El gradiente de f en el 0, 0 vale 0, 0. Y el gradiente de f en el 1, 2 vale 2, 4. ¿Todo legal? 1, sí, ¿está claro? Fíjense que lo que voy a hacer ahora es dibujar las curvas de nivel. Voy a poner acá curvas de nivel. ¿Se acuerdan esto? Las curvas de nivel era mirarlo de arriba e ir pegándole catanazos a la función. Y en este caso, los catanazos me van a dar... ¿no? Uno agarra esto y hace suc, 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 como quien corta un pepino en rodajas. ¿No? Este es el cabito del pepino, está bien, bien claro y hermoso. Y todos los bordes de las rodajas es como un pepino hueco, ahora es la cáscara del pepino. Van a tener forma circular en este caso. Van a ser círculos. Entonces me queda el eje X acá, me queda el eje Y acá, y se acuerdan que las curvas de nivel eran circulitos. Opa, no me gustó esa parte, me quedó fea.
Sí, eran circulitos que además estaban cada vez más pegaditos. Cada vez más pegaditos y pongo la curva de nivel de 1, la curva de nivel de 2, la curva de nivel de 3. Y acá voy a poner, miren, haciendo un poco de uso de notación, que acá vale 1, acá vale 2, acá vale 3, acá vale 4. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa con el gradiente. En el caso del punto 1, 2, a ver si lo tengo por acá, ¿cuánto vale en 1, 2? Vale 1 cuadrado, vale 5. F, F, F. A uno más. Imagínense que el dibujo fuera bueno. Y acá vale 5. Este cuatrito. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va. ¿Dónde es que vale 5? En el punto 1, 2. 1, 2, como por acá. Y el vector me quedó 2, 4, que es colineal con el 1, 2, ¿verdad? O sea, para allá. Lo que quiero que se den cuenta, y esto lo van a usar mucho en cálculo 3, así que guárdenselo hoy, es que el gradiente es la dirección hacia la cual la función crece con mayor velocidad. O sea, el plano tangente, cuando el gradiente es 0, está horizontal, ¿están de acuerdo? Y cuando el gradiente no es 0, da un plano chanfleado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho se puede chanflear así y se puede chanflear así? Y combinando esas dos rotaciones, por ejemplo, lo chanfleo así y después lo chanfleo así. Está genial. Pero ese plano tiene un vector normal, ¿verdad? Que está apuntando perpendicular al plano. Y ese plano tiene uno de los vectores que es el que está más apuntando para arriba de todos. El vector que está apuntando más para arriba de todos es el que ocurre cuando yo me muevo en la dirección del gradiente de f. Es decir, es lo que pasa si yo acá me muevo, fíjense, para allá. O sea, colineal con el 1, 2. En este caso, colineal. En este caso. Y ahí, si yo subo esta flechita por el plano tangente, me da la dirección en la que el plano tangente sube con mayor velocidad. Puede ser que no aparezca la clase de hoy en el OneDrive. A mí no me carga. Debería aparecer, pero siempre puede haber problemas de sincronización. Yo esperaría un toquecito nomás. ¿Qué quiero decir? Entonces, observen, recuerden que, fíjense, recuerden que esta función, esta transformación lineal, es exactamente el producto interno entre el diferencial y b. Entonces, gente, recuerden, esto está quieto, y el vector b es el vector donde evalúo. El diferencial de f. Entonces, ¿para qué valor de b ese producto interno da lo más grande posible? Repito, tengo el operador que a un vector b, fíjense, mira, vuelvan para acá. Tienen el gradiente de f, este punto es el punto A, y tienen una familia de vectores b, ¿no? Tipo, este vector b, y cuando hacen en este vector b, evaluar el diferencial, ese es el producto interno entre gradiente y b. O este vector b, o este vector b, o este vector b. ¿Para qué valor de b el producto interno da lo máximo posible, lo mayor posible? ¿Para qué valor de b de norma 1, si quieren? O sea, ¿en qué dirección tiene que apuntar b para que el producto interno dé grande? Esa es la pregunta. ¿Ideas? Normal al plano. Ojo, porque el vector b vive en R2 en este caso, ¿sí? Estamos haciendo las cuentas en R2. La misma que el gradiente, dice Alejo. Y es tal cual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El producto interno era como proyectar uno en la dirección del otro y multiplicar las normas. Cuando son colineales es que eso se maximiza. Cuando son ortogonales es que da 0.
¿Se acuerdan? Sí, en la misma línea y sentido, tal cual. Entonces, miren, el producto interno, voy a escribir acá. El producto interno se maximiza. El producto interno voy a escribir el producto interno, gradiente de F contra B, se maximiza cuando B está en la misma dirección y sentido que el gradiente. Y sentido que el gradiente. Es decir, que el vector gradiente de F es el vector respecto al cual la función crece más rápido. Si yo me muevo en la dirección de gradiente de F, crezco. Respecto al cual la función crece más rápido. Miren, les voy a mostrar. Hay dos vectores, o sea, hay una dirección respecto a la cual la función no crece ni decrece. ¿En qué dirección me tengo que mover para quedarme constante? ¿Se imaginan? Miren las curvas de nivel. ¿Hacia dónde me tengo que mover para no aumentar ni disminuir? Para que el valor de f quede constante. En la cefa, dice Bruno, tal cual, porque son las curvas de nivel, ¿verdad? Entonces lo que toca hacer es moverme en la dirección tangente a la cefa, o sea, miren, perpendicular al gradiente. Así, miren. Si me muevo en esta dirección, opa. Si me muevo en esta dirección, ahí el producto interno da 0, ¿están de acuerdo? Entre B y gradiente de F. Entonces, si me muevo en la dirección ortogonal, el diferencial da 0. Da 0. Entonces, moraleja. 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 El gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Esto lo dejo picando. Lo van a usar mucho en cálculo 3. Es decir, moraleja, hay dos cosas que observa el gradiente. El gradiente es la dirección en la que crezco más. ¿Sí? Entonces, para allá crezco, para allá crezco, para allá decrezco, y si me muevo en la dirección ortogonal, ni crezco ni decrezco. ¿Sí? Siempre el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Siempre, siempre. ¿Sí? 1 para sí, 0 para no. Hay un mínimo detalle que es que pasa cuando el gradiente vale 0. ¿Sí? Cuando el gradiente vale 0 no puede ser perpendicular a nadie, porque es el vector nulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gradiente vale 0? Bueno, cuando el gradiente vale 0, estamos en problemas, y eso lo van a ver en cálculo 3, pero fíjense acá, miren. Cuando el gradiente vale 0 es porque el plano tangente es horizontal. Entonces no hay una dirección en la que crezca, ni una dirección en la que decrezca. ¿Sí? Recuerden, el gradiente es la dirección en la que yo más subo. Y si el plano tangente es horizontal, entonces no hay una dirección en la que suba, porque nadie hace nada, ¿se dan cuenta? Y ahí, pista. ¿Se acuerdan cómo en el liceo, en cálculo 1, para buscar máximos y mínimos, buscaban ceros de la derivada para que la tangente fuera horizontal?
1 para sí, 1 para me acuerdo, 0 para no. ¿De qué me hablas? Repito, para buscar máximos y mínimos de funciones de RNR, hacen la derivada y ven que se anula. Bueno, acá va a ser una condición... Bueno, pero ¿se acuerdan que era condición necesaria, pero no suficiente, verdad? Porque podían tener las famosas sillas. La famosa silla es una cosa que hace... Mirá, tremenda silla te dibujé. Puede ser que la derivada se anule, pero no sea máximo ni mínimo. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir? Sí, para buscar máximos y mínimos de funciones diferenciables, todo esto es cálculo 3, necesitamos que el plano tangente sea horizontal. Necesariamente. Porque si no es horizontal, ¿qué hago? Me muevo en la dirección del gradiente, fíjense acá. Si no es horizontal, me muevo en la dirección del gradiente y voy a tener puntos cerquita donde la función vale más. Es decir, voy a mirar alrededor de ese pedacito, voy a agarrar una cosita ahí, la voy a levantar, y voy a tener que hay puntos cerca donde la función vale más. Me cabió. No es máximo ni mínimo. Entonces es condición necesaria que el plano tangente sea horizontal. Pero no suficiente. Pero no suficiente, porque ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que sea una silla el punto, ¿se entiende? Como una silla en 3D, por ejemplo. Una silla en 3D es el primer ejemplo. Un banquito de la plaza. ¿Sí? En este punto, el plano tangente es horizontal, ¿se dan cuenta? El plano tangente... Vayan a los... ¿Vieron estos banquitos de madera verde? ¡Ah! Que son como unas barritas, ¿no? ¿Ubican los banquitos de la plaza? Muy afrancesado todo. Tuki, 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 tuki. Bancos viejos, viejos. El plano tangente en el punto de horizontal es horizontal. Eso es lo que estoy queriendo decir. El plano tangente es muy fácil ahí, porque solo hay diversión en una coordenada. Es una función que depende solo de la x, ¿verdad? Porque con la y no pasa nada. Para si me muevo para allá, es todo lo mismo. Bueno, pero ahí ese punto no es máximo ni mínimo, porque hay puntos más altos cerca y puntos más bajos. Pero sí, entonces sí es condición necesaria, pero no suficiente. Y está ahí, paro con la perorata del gradiente. Pero el gradiente hace exactamente eso, ¿tá? Hace exactamente eso. Reconoce la dirección en la cual la función crece con una tasa mayor, tasa con S, ¿verdad? Un ritmo mayor. Muy bien, dudas de lo contrario que trata de unos, y hacemos unos ejemplos de cómo checar si una función es diferenciable. Capaz que hablamos un poquito de plano tangente, y para la clase que viene dejamos el tema de condición suficiente de diferenciabilidad, que es un teoremazo. Teoremazo, ¿eh? Me va a llevar como toda la clase, me parece. El teorema y un ejemplo. Entonces, necesito, no sé si necesito, pero tengo muchas ganas, y me parece muy útil hacer lo siguiente, que es, ¿cómo hago para saber si una función es diferenciable? El B está en el plano de x, y siempre, y el gradiente paralelo en el punto. Claro, el B, acordate, B y el gradiente son cosas del dominio. B es donde vos evalúas la transformación diferencial, así que tiene que vivir en el dominio. Acordate que el diferencial va de Rn en R, donde Rn es exactamente el mismo dominio que... O sea, tiene la misma dimensión, capaz que el dominio es un abierto, pero tiene la misma dimensión que el espacio de salida, que tu dominio. ¿Tá? Entonces, tanto B como el punto A, como el vector gradiente, son cosas de Rn, del mismo Rn. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una función es diferenciable? Entonces les voy a dar la receta de sus vidas. ¿Ok? Voy a poner la receta y voy a hacer muchos ejemplos. ¿Tá? Super receta. Esto es, o sea... No me gusta receta, le voy a poner procedimiento. Pero esto no falla. No falla. Por supuesto que después van a haber un montón de casos que no van a tener que hacer. O sea, si hoy ustedes les preguntan, ¿la función x cubo es derivable? Ustedes dicen sí. Demostrámelo. Y porque es x cubo, dicen ustedes. Joder. Pero la función, ¿se acuerdan esta seno de 1 sobre x? Que la pegan en el 0 con algo. Seno de 1 sobre x por x. Esa es derivable y ahí sí hay que usar la definición. O
sea, como están pegando cosas, tienen que usar la definición. Si están en el dominio de una cosa que es tremendamente diferenciable, está todo bien. Porque suma de diferenciables es diferenciable. Entonces, procedimiento. En un punto A voy a poner. En A. Me toque que tengo gente en la sala de Esperiña. Ver si hay derivadas y si son continuas. Tiene que haber derivadas, pero no tienen por qué ser continuas. Es condición suficiente de diferenciabilidad eso. Entonces, antes de eso, uno. Esto no falla jamás. Hallar las derivadas parciales. F sub x en A. Sí, lo hago en R2, sí. Cuentas en R2. Déjenme ver si... No, pero escribo todo en Rn y los ejemplos los hago sí en R2. Hago eso. Hago eso, faço isso. F de xn. ¿Ok? Una vez que haya... Bueno, si no existen, no es diferenciable. Si no existen... Si alguna no existe, ya está. Ya está. No es diferenciable. Ya, terminamos. Terminamos. 2. Si tenemos las derivadas parciales, tenemos el candidato a diferencial, ¿verdad? Tenemos el único candidato para el diferencial de f evaluado en A, que es igual a el gradiente de f en A contra el vector b. ¿Ok? El único candidato posible es ese. Una vez que tenemos el único candidato, lo que hacemos es despejar la fórmula del resto. En el parcial no ponen R2 para calcular, ¿no? Típicamente sí, a veces R3. Una vez que tenemos eso, usamos la definición y despejamos el resto. ¿Se acuerdan que el resto era? Simplemente uno escribía. Miren, voy a escribir. ¿Se acuerdan que uno escribía f de a más b, de f de a más b, miren, lo escribo acá medio rápido, como f de a más el diferencial en b más el resto. Entonces, simplemente, por definición, el resto es pasar restando esas dos cosas. Uno, si eso está claro, 0 para no. O sea, por definición, el resto es eso que está ahí. Y lo voy a escribir. El resto de b es cuánto vale en a más b menos lo que vale en a. Y también le tengo que restar el diferencial evaluado en b. O sea, esto es lo que vale verdaderamente y esto es la aproximación. No, siempre se va a verde para el resto. Resto es igual a... Esta es la aproximación. Y esto es lo que vale. Si uno se acuerda lo que es cada cosa, entonces no se tiene por qué acordar de la fórmula. Porque si yo lo escribo con palabras es medio obvio, ¿no? El resto es por definición. Lo que vale verdaderamente menos la aproximación que yo acabo de hallar. Y ahora que tenemos esta fórmula para el resto, porque f de a más b es evaluar,
f de a es evaluar. Y el diferencial ya tengo la fórmula, así que es evaluarlo también. Así que me queda la fórmula para el resto. ¿Y qué hago con esa fórmula para el resto? Lo que tengo que ver es si el resto es chiquito. ¿Será que el resto es chico? Es. Miren, les meto una itálica. ¡Oda! Entonces, ¿qué es lo que tengo que chequear acá? Bueno, el resto pequeño es el límite. No, verde no. Cuando b tiende a 0 de r de b dividido la norma de b. Si da 0, f diferenciable. Si no, no. Es un sí solo sí. Por definición, es diferenciable cuando el resto es chiquito. O sea que eso que está igualado tiene que dar 0 porque la norma no va a ser 0 nunca. Claro, no, el resto siempre. El resto, cuando el vector se hace chico, el resto se hace chico también. La pregunta es a qué velocidad se hace chico. Pero está bien no hacer eso, sí. Lo de arriba tiene que irse a 0. Pero Ahí va. siempre se va a ir a 0, y te digo por qué. Porque el diferencial evaluado en el vector nulo va a darte 0. Y te queda f de a más nada menos f de a. Entonces, pero está bien la observación. R de b se tiene que ir a 0. Pero además se tiene que ir a 0 más rápido que la norma de b. Vamos a hacer ejemplos. ¿Tá? Ya. Entonces voy a ir en orden creciente, como siempre. Ejemplo tonto 1. Tonto 1. ¿Qué voy a poner acá? F de xy es igual a 3x más 2y más 1. A igual a 0, 0. Está. Miren qué belleza, no hay misterio. Paso 1. Derivadas parciales. Derivadas parciales. F sub x. Recuerden, es derivar en x, ¿verdad? Es derivar en x esta cosa. Sí. Y eso vale 3 en cualquier punto. Lo pongo acá, en 0, 0 es igual a 3. F sub i en 0, 0 es igual a 2. Entonces, gradiente de f es igual a 3,2. Entonces el diferencial de f, evaluado en b, sí, parado en el punto 0, 0, evaluado en el vector b, es el producto interno de el gradiente de f, b, que es 3b1 más 2b2. Quiero 1 si esto está claro, 0 si hay alguna pregunta. Vamos al paso 2. Escribo f de 0, 0 más b1, b2 igual a, perdón, escribo el resto. Resto en b1, b2 es igual a f de a más b menos, como les dije recién, f de a más el diferencial evaluado en b1, b2. Por favor, párenme si hay alguna pregunta. Van a ver que esto al final queda mucho más choto de lo que parece. Y nunca lo van a tener que hacer para una función que es lineal. Que es como obviamente diferenciable. Pero una vez lo hacemos. Entonces, es R de B1, B2
vale f de B1, B2, ¿sí? 0, 0 más B1, B2 da B1, B2. Hay que evaluar la función en este punto, que da exactamente 3B1 más 2B2 más 1, menos f de 0, 0, que vale 3 por 0. Voy. Más 2 por 0, más 1. Va. Más el diferencial evaluado en B1, B2, que es 3B1 más 2B2. ¿Tá? Ya tengo que restar. Fíjense, el 1 se va con el 1. ¿Tá? El 1 es lo que vale en 0, 0, y aparece 2 veces. ¿Tá? Se va, no hay misterio. Vos te vas con vos. Y después, la parte lineal de la función, recuerden, esa es la que viene dada por el diferencial, y como justo había agarrado una función lineal, se tacha todo. Es decir, gente, esto es lo que quiero decir. Como yo partí de una función lineal, el plano tangente aproxima perfecto a la función. Y el resto es 0, no hay resto, en este caso. ¿Está? O sea, ni siquiera hay que hallar un límite. Solamente para el caso en que la función es lineal. Es como, gente, agarran la función f de x igual 3x. ¿Es derivable? Sí. ¿Cuánto vale la derivada? 3. ¿Tiene recta tangente? Sí. ¿Quién es la recta tangente? Ella misma. ¿No? Es igual a 0. No hay error, no hay resto. Pues f es lineal. No, no es lineal porque tiene un más 1. Se llama afín cuando es lineal, pero trasladada. Lineal trasladada. Si dicen afín, zafan siempre. ¿Tá? No es lineal, lineal, lineal. Porque en 0 tendría que haber 0 si fuera. ¿Gente, hay dudas sobre esto? Ah, bueno. Esperen. Tomamos el único candidato. Bueno, este es el paso 3 en realidad. Este es el paso 3. Este es el paso 4. Y este de aquí. Vamos a escribirlos en negro. Paso 1. Acá está el paso 3. Acá está el paso 4. Y el paso 2 está acá. No fue lo más prolijo del mundo, pero tiene mucho cariño. Vamos a poner ejemplos más difíciles ahora, pero uno, si el ejemplo fácil está claro. Bueno, ese fue el ejemplo tonto 1. Vamos a poner el ejemplo fácil, le voy a llamar fácil 2. Que dice lo siguiente. F de x y... Primero quiero que se den cuenta que el 1 este me lo pasé por la cara. ¿Se dan cuenta? El 1. De el más 1. El más 1 nunca va a hacer nada, porque es trasladar. Y el trasladar no le hace al error, porque el plano tangente va a aparecer trasladado. Cuando yo reste f de 0, 0, el más Sarasa no me va a importar, ¿se dan cuenta? Así que todos los más caca me puedo olvidar que existen. Entonces voy a poner acá, ¿qué voy a poner? X cuadrado más y cuadrado. Quiero poner algo más, déjenme pensar. X cuadrado más y cuadrado está bien. Y ahora pongo alguno más difícil. ¿Ok? Ya voy. Déjenme ver si quiero poner algo más. Vamos a poner, sí, 2xy. Me gustó 2xy. 3xy, para que no sea un cuadrado perfecto ni nada de eso. Listo. ¿No? Bien, genial.
Ya voy, Marcela, ya voy, calma. Vos, calma. Bueno, mismo, A igual 0, 0, ¿sí? No me voy a quemar la cabeza. 1. ¿Qué quiero poner acá? Mi paso 1 es derivadas parciales. F sub x es igual a 2x más 3y. Entonces, f sub x en 0, 0 vale 0. F sub y en 0, 0, por la misma razón, vale 0 también. Por favor, frénenme. Igual esto lo escribo de nuevo porque lo quiero hacer en azul. F sub x en 0, 0. Derivo en x, no hago nada interesante. 2x más 3y. Entonces, f sub x en 0, 0 es igual a 0. Y análogamente, f sub y en 0, 0 es igual a 0. Porque es simétrica esta función, ¿verdad? Genial, entonces, 2. El diferencial de f en el punto 0, 0, evaluado en el vector b, es el producto de 0, 0 contra b, o sea, 0b1 más 0b2 es igual a 0. O sea, el diferencial me dio nulo, o sea, plano tangente horizontal. El plano tangente si existe, ¿sí? Todavía no sabemos si existe, va a ser horizontal. Está, todo bonito, todo precioso. Paso 3, escribo la fórmula para el resto. Resto de B1 a B2 es igual a, ya me ahorro problemas, ¿sí? F de A más B, escribo F de B1 a B2. ¿Sí? Porque es 0, 0 más B1 B2. Menos F de 0, 0 más el diferencial evaluado en B1 B2. Bien, recuerden que el diferencial evaluado en B1 B2 vale 0. Recuerden que F en B1 B2 vale evaluar la función. Miren quién es la función. O sea, cambio la x por b1 y cambio la y por b2. Pero si no estuviera en 0, 0, tendría que cambiarla por a más b1 y la y por... Perdón, a más b1 no. X más b1 y la otra parte por y más b2. Entonces, r de b1, b2 me queda... Perdón, f de b1, b2 me queda b1 cuadrado más b2 cuadrado más 3 b1, b2. Bueno, y f de 0, 0 vale 0. Menos 0, esto es igual a b1 cuadrado más b2 cuadrado más 3 b1 b2. Y ahí tenemos la fórmula para el resto. ¿Y ahora qué hay que chequear? El límite. 4. Límite. Cuando b1, b2 tiende a 0, ¿qué pongo acá? Todo eso. Dale, sí. b1, b2 tiende a 0, 0. ¿De qué cosa? De todo eso que vieron ahí, dividido la norma de B1, B2. ¿Y quién es la norma de B1, B2? B1 cuadrado más B2 cuadrado, raíz. ¿Ok? ¿Todo legal hasta acá? 1, si está claro. Tengo que hallar ese límite. Siempre al final se reduce a un problema de hallar un límite. Si sé hallar ese límite, es un límite cuando tiendo a 0, 0, porque el vector de desplazamiento tiende al 0, 0. ¿Y cómo hallo ese límite? ¿Puedo hallarlo? ¿Cómo lo hallo? Con polares, con polares. Correcto.
Y esto me queda el límite. Cuando ρ tiende a 0, ¿se acuerdan? Y tita es cualquier caca de... Abajo me queda ρ, no hay misterio. O sea, lo bueno de esto es que abajo siempre queda ρ. Me queda el resto dividido ρ. ¿Me dan cuenta? Porque abajo es norma de B, y cuando hago polares siempre queda ρ. Entonces, acá polares es una herramienta muy fuerte. ¿Y arriba qué me queda? Miren, voy a sacar de factor común el ρ cuadrado, porque fíjense, B1 era ρ coseno, ¿se acuerdan? B1 es ρ coseno, me queda ρ cuadrado, coseno cuadrado. B2 me queda ρ cuadrado, seno cuadrado. Y 3B1, B2 me queda 3, ρ por ρ, coseno seno. Entonces saco ρ cuadrado de factor común. Y arriba me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Me está faltando el tita, ¿sí? Va de nuevo. Vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo bien. Rho cuadrado por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita más 3 cos tita sen. ¿Por qué no hago esto? Es una muy buena pregunta. ¿Está? Genial. ¿Y ahora? ¿Puedo terminar este límite? ¿Polares siempre? Polares casi siempre. Casi siempre polares. Porque esa cosa te va a típicamente dar o 0 por acotado o no te va a dar 0 por acotado. Sí, ya está porque se te va el ruedo abajo. Sí, porque te queda 0 por acotado 1000. Vos te morís con vos y me queda 0 por acotado y feliz cumple. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tiende a 0 y vos está acotado. Entonces esta caca es el límite de a 0 y está. Entonces f es diferenciable. ¿Todo legal? Uno para sí, 0 para no. 1 para sí, 0 para no. ¿Vieron esto que...? No, no importa. Iba a decir un bolazo. Bien. Déjenme pensar. Bueno, el problema que tenemos entonces, sí, o sea, comentario, ¿sí? Spoiler. Si F es composición de cosas diferenciables, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Polinomios, exponenciales, trigonométricas, logaritmos, Sarasa, entonces es diferenciable. Bueno, voy para. Y no hay problemas de existencia, voy a poner acá. Es decir, todo es diferenciable salvo cuando explota. Todo lo que sabemos escribir de forma fácil. Con problemas de existencia, ¿te referís a...? Miren, ahora voy a hacer un ejemplo. Me refiero a un lugar donde no existe. Entonces hicimos el tonto 1, el fácil 2, vamos a poner al...
moderado 3. F de x, sí. ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner... Abajo voy a poner un problema de existencia. Miren lo que hago. Voy a hacer que no exista en 0, 0. Déjenme pensar qué voy a poner. Déjenme pensar qué voy a poner. No, voy a ponerlo así, porque soy más canchero todavía. Y acá arriba voy a poner x cuadrado, x por, yo qué sé. X por y al cuadrado. Ahí va. En todo R2 voy a poner acá. Entonces, miren lo que les digo. Si no estoy en 0, 0, es diferenciable. Porque soy suma de diferenciables es diferenciable, producto de diferenciables es diferenciable, cociente de diferenciables es diferenciable, los polinomios son una cosa diferenciable. Entonces, fuera del 0, 0 soy diferenciable. Si A distinto del 0, 0, soy composición de diferenciables. Entonces, diferenciable. Quiero uno si esto está claro, gente. O sea, si no soy el 0, 0, tengo un entornito que no toca el 0, 0. Entonces, me lo paso por la cara. Si era como esta función es derivable. Es lo mismo que derivable en R. Fuera de los puntos problemáticos, no hay nada que hacer. O sea, sí hay algo que hacer y ya lo hice 2 veces, pero siempre la cuenta va a dar bello, ¿no? Ahora el problema es, ¿qué pasa en A igual 0, 0? Bueno, comentario. Nos vemos, José, Pedro, gracias a vos. Esperen que tengo... a ver si hay preguntas. ¿Te referís a componer la función que existe, dice Bruno, para todos los puntos de Rn? Ah, se respondió. 7, 8, 9, 8, 7, dice Fátima. Sí, se va al de abajo. 7, 8, 9, me gustó 7, 8, 9, 8, 7. Paréntesis, signo de pregunta. Fue como... ¿Qué pasa en 0, 0? Bien. Importante. Hallo, entonces, paso 1. Hallo las derivadas parciales. Importante. Como estoy en un punto especial, como estoy en un punto... Ah, bueno, espere, me faltó decir algo más. La hago valer eso y después, déjenme ver una cosa. Sí, está bien. La hago valer... Acá me faltó definirla en 0, 0, ¿no? 0 en 0, 0. Es una función partida. Eso es lo que digo. Si no, en 0, 0 no está definido. Como estoy en un punto problemático de la función partida, no puedo derivar así nomás. Es decir, no puedo f sub x es igual a xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado derivado en x. Esto es solo cierto fuera del 0, 0. ¿Está? Necesito que entiendan eso. No puedo derivar eso y evaluar en 0, 0 y está. Quiero uno si eso está claro, mientras digo qué es lo que tengo que hacer entonces. Lo que tengo que hacer entonces es usar la definición. F sub x en 0, 0
¿Se acuerdan? Achaque. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos f de 0, 0 dividido h. Que es igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso me queda bien fácil, porque fíjense, lo de arriba, si la x vale 0, se anula. Y lo de abajo no se anula. Entonces me queda, se anula de arriba porque la y vale 0. Entonces me queda, miren, f de h, 0 me queda h por 0 cuadrado menos 0 dividido, perdón, h por 0 cuadrado, ¿y qué más tengo que escribir acá? Voy. Está bien. H por 0 cuadrado dividido h, valor absoluto de h, que es el raíz de x cuadrado. No, perdón, x cuadrado, h cuadrado. Así lo escribo, esperen. Sobre h. Ahí está. F de h, 0 vale eso. Pero esto es 0. Quiero que se den cuenta que el numerador vale 0. 0 menos 0 dividido h, esto da 0. Valen 0, no es que tienden a 0. Análogamente, f sub i vale 0. Entonces, paso 3, escribo toda la fórmula del resto. R de B1, B2, vale, mismo cuento de siempre, f de B1, B2, menos, y ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? F de 0, 0, que vale 0, el diferencial, que me terminó valiendo 0 también. Esperen, empecé con el paso 1, el paso 2 acá, escribir que el diferencial vale 0, 2, el diferencial de f en 0, 0, es igual a 0. Para todo B, listo. 3, es eso que vale eso, y esto me da f de B1, B2, me da B1 por B2 cuadrado dividido B1 cuadrado más B2 cuadrado, menos, ¿qué quiero poner acá? Menos 0 menos 0 es igual a cuadrado sobre B1 cuadrado más B2 cuadrado. Paso 4. Paso 4, paso 4, paso 4. Quiero escribir acá. Quiero escribir acá. El resto. Límite. Cuando B1, B2 tiende a 0, 0. ¿Y qué quiero poner acá? Quiero poner el resto de B1, B2 dividido la norma de B1, B2, que es, la norma es raíz de B1 cuadrado más B2 cuadrado, ¿están de acuerdo? Genial, esto es el límite, me gusta eso, lo voy a escribir más bonito. Cuando B1, B2 tiende a 0, 0, D, ¿quién es el resto? Es B1, B2 cuadrado sobre la norma cuadrado, y la norma, de nuevo, me queda la norma cubo, ¿están de acuerdo? Así que me queda B1 cuadrado más B2 cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? O sea, es la norma, o sea, raíz al cubo. La raíz al cubo es la norma. Perdón, es la norma cuadrada a la 3 medios. O sea, rho cubo. No hay misterio. Polares de nuevo. Por favor, frenenme si hay alguna pregunta.
Voy. ¿Qué estoy escribiendo acá? Quiero hallar este límite, ahí va. Me queda el límite cuando ρ tiende a 0 y θ es lo que se le canta. Y arriba me queda ρ cubo por coseno θ seno cuadrado θ dividido, dividido ρ cubo. Entonces esto muere con esto. Y este límite no existe. Entonces f no es diferenciable. En ese punto. Es decir, gente, miren esto. La continuidad es que cuando me acerco al punto, las imágenes se acercan. Y la diferenciabilidad es que cuando me acerco al punto, las imágenes se acercan rápido. Más rápido que la norma, fíjense. Porque miren, quiero que se den cuenta de esto. Acá justo cuando el plano tangente es horizontal, o sea, una vez que uno le resta la transformación lineal, siempre podemos, ¿no? Agarramos una función. Y el plano tangente da así, la aproximación lineal da así. Pero cuando yo hallo el resto, siempre paso restando el diferencial, ¿se dan cuenta? Como paso restando el diferencial, a mí lo que me interesa es si ese resto, ¿se acuerdan los palitos verdes que están entre la función y el plano tangente, se van a cero, que sabemos que se van a cero, pero quiero saber si se van a cero más rápido que la norma, ¿está? Si estoy tangenteándolo horizontalmente al plano. Horizontalmente o si lo estoy tangenteando al plano. Entonces, fíjense, la función original era esta que está acá. Era xy cuadrado sobre ρ cuadrado. ¿Está? Entonces, saber si es diferencial una función es, primero calcular la parte lineal, el diferencial. Restar la parte lineal. Ahora que ya no tenemos más parte lineal, me pregunto si lo que sobra, lo que no es lineal, se hace cero rápido. Entonces, esta función no tiene parte lineal porque el gradiente dio nulo. ¿Está? Es como hacerle el Taylor y que el primer coeficiente dé cero. Esto significa que si tiene derivada, sería horizontal. Ahora, esta función sí da continua. O sea, hagan este límite que está acá, sí es continua en 0, 0. Si hacen ese límite que está ahí, fíjense lo que queda límite cuando ρ tiende a 0, y arriba ¿qué me queda? Me queda ρ cubo, coseno por seno cuadrado, y abajo me queda ρ cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces se muere el cubo, se muere un ρ cuadrado ahí, me queda ρ por coseno seno cuadrado, y ese límite sí da 0. Entonces continua es. Pero para que sea diferenciable, justo en este caso la función, repito, como el diferencial es nulo, la función coincide con el resto, ¿tá? Porque el plano tangente no hace nada. Entonces, continua es, pero cuando queremos chequear si es diferenciable, en vez de quedar ρ cuadrado abajo, nos quedó ρ cubo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos está cabiendo. O sea, la función se va a cero, pero no se va a cero más rápido que la norma. Si la divido entre la norma, es más difícil que se siga yendo a cero ese límite. ¿Sí? 1 si está claro, 0 si hay dudas. Les hago uno más, pero que es análogo al anterior, ¿sí? Y le llamo análogo 4. Si ahora mi función, en vez de ser xy cuadrado, es f de xy igual. Miren lo que voy a hacer una trampita. Xy cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Y si no, 0. Si x es igual 0, 0. Y acá es si xy. Distinto de 0, 0. Todas las partes anteriores son iguales 1, 2 y 3, igual que antes. El diferencial da nulo,
pueden chequear todas las cuentitas. Y para la parte 4, o sea, el de f en 0, 0 es igual a 0, y el resto de B1, B2, voy a poner acá. Y además f de 0, 0 vale 0, entonces el resto de B1, B2 no es otra cosa que f de B1, B2. ¿Sí? Porque siempre el resto es la función menos el diferencial, que dio 0, menos la función en el punto, que dio 0. Genial. ¿Qué quiero poner acá? Entonces, para la parte 4, me queda el límite. Cuando B1, B2 tiende a 0, 0. ¿De qué cosa? Me queda x y cubo sobre... ¿Se dan cuenta que arriba va a quedar un ρ 4 y ya fue? Queda x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Esto es igual al límite. Cuando ρ tiende a 0, de ρ 4 por coseno de tita, seno cubo de tita, sobre ρ cubo. Adiós, adiós. 0 por acotado, 0. Entonces esta sí es diferenciable. Sí, o sea, la diferenciabilidad es una cosita sutil. Teníamos x por y cuadrado dividido la norma, no es diferenciable. X por y cubo sobre la norma, sí es diferenciable. Perdón, sobre la norma cuadrada. Siempre sobre la norma cuadrada. ¿Sí? Acá es diferenciable. Entonces está, voy a parar por hoy. ¿Qué vamos a hacer la que viene? Seguramente arranquemos con plano tangente, o no, no sé. Pero lo que sí vamos a hacer es el teorema de condición suficiente. Entonces, teorema de condición suficiente y ejemplos. Y si da el tiempo, hablamos de plano tangente, y si no, lo hacemos el jueves. Pero me pinta que todo el teorema de condición suficiente quede metido en una clase. Entonces está, hoy, ¿qué hicimos hoy? Hablamos del significado geométrico del gradiente, y hicimos, esta clase me parece súper importante. O sea, ¿cómo checar la diferenciabilidad? O sea, 60% de chance de que esto les aparezca en un parcial, en un examen. Si aparece todo el tiempo. Tienen que saber chequear la diferenciabilidad en un punto. Tienen que saber decir si una función es diferencial. O sea, no hay misterio. ¿Ah? Tienen que hacerlo hasta que les salga automáticamente y les parezca súper, súper fácil. Gente, ¿dudas de lo contrario que trata de unos? Bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Adiós.